Hola, ¿qué tal? Mis buenas tardes. Bueno, en esta exposición le voy a hablar sobre las políticas económicas que utiliza el gobierno para así poder mantener una buena estabilidad económica dentro del país y promover el crecimiento. Bueno, como integrante del equipo nada más me presento yo. Tengo que aclarar que no me presenté no porque no quisiera, sino porque tuve que ir a trabajar para poder pagar las segundas. Bueno, como introducción, entendemos que las economías son unas herramientas utilizadas por el gobierno y el Banco Central para enfrentar problemas como la inflación, las crisis económicas, las devaluaciones, los cambios internacionales. En México han sido, yo digo que muy fundamentales para poder tener una buena estabilidad. Ahora hablaremos sobre la política económica, fiscal, monetaria y cambiaria. Nos dice en la política económica que es el conjunto de estrategias y acciones que aplica el gobierno para organizar y dirigir la economía de un país. En la política fiscal nos dice que es la política que utiliza el gobierno mediante los impuestos y el gasto público y la deuda para influir en la economía del país. En la política monetaria, que nos dice que es aplicada por el Banco Central de un país para controlar la cantidad de dinero en circulación. Y la política siguiente, que es la cambiaria, nos dice que es el conjunto de medidas que regulan el valor de la moneda. Prácticamente nos dice que la economía es un conjunto de acciones del gobierno para mejorar y se divide en esas tres, que es la fiscal, la monetaria y la cambiaria. La fiscal se va en gastos, impuestos, el gasto público. La política monetaria nos dice que es el control del dinero y las tasas de interés. Y la política cambiaria nos explica sobre la regulación del valor de la moneda frente a otras divisas. Bueno, la política fiscal se relaciona con la forma en la que el gobierno recauda y utiliza los recursos públicos. En México se han aplicado medidas como el aumento de impuestos a productos como el cigarro, los refrescos, la gasolina. También se otorgaron subsidios a los combustibles. Esto fue para evitar los aumentos excesivos de precios. Además, bueno, nos habla que el SAT fortaleció las auditorías para combatir la evasión fiscal y así poder aumentar la recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos. Las políticas monetarias es la responsabilidad del Banco de México. Una de las principales herramientas es la tasa de interés. Cuando la inflación aumenta, Banxico eleva las tasas de interés para reducir el consumo y así poder controlar mejor los precios. Durante la pandemia ocurrió lo contrario, las tasas disminuyeron, este, pues disminuyeron para facilitar los créditos y apoyar a las empresas, las familias, y esas acciones buscan mantener la estabilidad económica dentro de un país. Bueno, en las políticas cambiarias nos habla que se enfoca en el valor del peso frente a otras monedas. Es específicamente frente al dólar. Es esto para evitar los cambios bruscos de cualquier tipo. En el Banco de México se implementó unas coberturas cambiarias y otras medidas de estabilidad. México utiliza un sistema de libre flotación, lo que significa que el valor del peso depende principalmente de la oferta y de la demanda en los mercados internacionales. La justificación de las políticas económicas implementadas en México. Nos habla que estas políticas se aplican porque son muy necesarias para mantener la estabilidad económica. Uno de sus objetivos principales es controlar la inflación. Eh, Así para proteger el poder adquisitivo de las familias y fomentar el crecimiento económico. Además, nos ayudan a generar empleos, fortalecer la moneda nacional y enfrentar los efectos de la crisis o problemas internacionales. Bueno, ahora veremos el impacto en el equilibrio agregado. Las políticas económicas tienen un efecto directo sobre la economía. La economía, la política fiscal incluye mediante el gasto público y sobre los impuestos.
La economía monetaria afecta el consumo y la inversión a través de las tasas de interés. Y por último tenemos la política cambiaria. Esta influye a las exportaciones e importaciones, y en conjunto de estas políticas es que afectan a la producción, el empleo, la inversión y el nivel general de los precios. Diferentes escenarios económicos. Existen tres escenarios posibles para la economía. El escenario optimista contempla la baja inflación, el crecimiento económico, mayor inversión. El escenario moderado considera la estabilidad económica con el crecimiento ilimitado. Y finalmente tenemos el escenario pesimista. Este contempla los riesgos como la crisis internacionales o la desaceleración económica, lo que obliga a las empresas a reducir mm, las inversiones y los gastos. Eh, Políticas económicas aplicadas por países del primer mundo. Como ejemplo tenemos a Estados Unidos, la política fiscal, monetaria y la política cambiaria. El gobierno estadounidense realiza grandes inversiones en infraestructura, tecnología, educación e inversión. Además, aplica estímulos económicos para apoyar a las empresas y a los empleos. La política monetaria es de que la Reserva Federal aumenta o disminuye las tasas de interés para controlar la inflación y mantener estabilidad económica cuando exista crisis económica. La política cambiaria en Estados Unidos mantiene un dólar fuerte y estable, lo que genera confianza internacional y facilita el comercio mundial. Estados Unidos es una de las políticas, bueno, de las economías más importantes del mundo. Su gobierno realiza pues las grandes inversiones de infraestructura, tecnología y educación. Además, también su Reserva Federal, como ya lo habíamos hablado, regula las tasas de interés para controlar la inflación. El dólar pues es una moneda muy fuerte y ampliamente utilizada en el comercio internacional, lo que genera pues confianza para los mercados. También tenemos a Alemania. Su política fiscal nos habla que Alemania mantiene un control del gasto público y promueve el apoyo constante a las industrias manufactureras y exportadoras, específicamente de automotrices y tecnologías. Su política monetaria es de que a través del Banco Central Europeo se busca mantener la inflación baja y estabilidad financiera en la Unión Europea. Su política cambiaria nos habla sobre el uso del euro, que fortalece el comercio internacional y facilita las relaciones económicas entre países europeos. Se sabe que Alemania es una de las principales economías de Europa. Su política fiscal se caracteriza por un gran control del gasto público, el apoyo a las industrias manufactureras y tecnológicas, como ya lo mencionamos, bueno, lo mencioné hace un ratito. Y pues a través de su Banco Central se mantienen las políticas monetarias, que es el Banco Central Europeo. Están orientadas a controlar la inflación, también, además, el uso del euro facilita el comercio y la cooperación económica entre los países europeos. Bien, también se habla de que Japón destaca por sus grandes inversiones e innovación tecnológica. Su investigación científica y modernización industrial mantiene las tasas de interés muy bajas para estimular, bueno, no muy bajas, pero sí bajas para poder estimular el crédito y la inversión. Asimismo, procura mantener el yen estable, pues el yen de su moneda nacional, y esto es para favorecer pues para favorecer sus exportaciones, específicamente o especialmente en sectores como la tecnología y como los automóviles. Algunas propuestas políticas fiscales, monetarias y cambiarias que se aplicarían en México, nos habla que el gobierno de México y la S SHCP deberían de aumentar la inversión en la educación, la salud y la tecnología. También el Banco de México debería continuar controlando la inflación mediante el manejo pues un manejo responsable de las tasas
de interés, pero también facilitar el acceso al crédito para incentivar la inversión y el consumo sin afectar la estabilidad económica. También México debería mantener un tipo de cambio flexible, pero fortaleciendo las reservas internacionales para proteger el peso mexicano ante las crisis internacionales o aumentos del dólar. Esto nos habla que como propuesta se plantea aumentar la inversión pública en educación, salud, tecnología, infraestructura, para poder impulsar el crecimiento económico. También se propone pues mantener como un control de la inflación mediante la política monetaria responsable, pero también facilitando el acceso a crédito. Bueno, finalmente se recomienda fortalecer las reservas internacionales y fomentar las exportaciones para proteger así el peso mexicano. Justificación de las propuestas políticas económicas con los elementos éticos y económicos del país. Estas propuestas buscan generar beneficios económicos y sociales desde un punto de vista económico. Esto contribuirá al crecimiento, la generación de empleos, la estabilidad de precios desde un punto de vista ético. Esto ayudará a reducir las desigualdades y mejorar el acceso de la población a servicios que son fundamentales, no sé, como la educación, las oportunidades laborales, de trabajo. Bien, aquí tenemos algunos escenarios propios para poder elevar la situación de las empresas de la región. Como región tenemos un corredor industrial de Nuevo León y Coahuila. Es una automotriz y electromovilidad. Como política fiscal, tenemos que con créditos fiscales del 15% las empresas reconviertan las plantas a vehículos eléctricos. Como política cambiaria, tenemos que el esquema de las coberturas subsidiadas por el NAFIN para la pyme y exportadoras. Y monetaria es de que la línea liquidez especial para la cadena productivas afectadas por un tipo de cambio. Bien, se propone apoyar a la industria automotriz y de electromovilidad en Nuevo León y Coahuila mediante incentivos fiscales para las empresas que produzcan vehículos eléctricos. También se plantean apoyos financieros para exportadores y empresas afectadas por las fluctuaciones del tipo de cambio. Estas medidas podrían atraer más inversión y, bueno, más inversión extranjera y así poder generar más empleos en la región. En conclusión, las políticas económicas, en mi punto de vista, siento que son muy fundamentales para mantener la estabilidad financiera. Eh, Gracias a ellas es posible controlar la inflación y así poder fomentar la inversión, generar más empleos y poder mejorar la calidad de vida de la población. Por ello, yo siento que es muy importante que México continúe aplicando sus políticas responsables y que sean adaptadas a los retos actuales.